Agus, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Bueno, gracias como siempre por hacerte tiempo para nosotros. Y vamos a arrancar con el plato fuerte, creo, de esta semana, que fue que el dicasterio de la doctrina de la fe del Vaticano salió a decir que la Virgen María no puede ser considerada corredentora y mediadora. ¿Qué significa esta medida? Posiblemente quienes lo tomen como una rebaja de la Virgen. ¿Cómo debemos tomarlo los católicos? Bueno, es una historia que viene de larga data, de hecho el documento lo dice, yo me acuerdo que antes de empezar a estudiar teología estos temas se estaban discutiendo fuerte, o sea, viene desde, ¿no? Desde Juan Pablo II, eh, porque una cosa es como uno se refiere, como decir, como si yo puedo decir un montón de palabras o cosas lindas, cosas feas sobre alguien, pero no me refiero, no termino de puntualizar exactamente a qué me refiero, ¿no? Lo digo como una, bueno, las palabras son palabras, ¿no? Pero después uno tiene que ir conceptualizando las cosas y a medida que va conceptualizando va entendiendo que sí, que no, que corresponde, que no corresponde. Si decimos así simplemente o sencillamente como que María es corredentora, puede ser que se entienda como una ayuda especial, como una colaboración, o puede ser que se entienda como una necesidad. En criollo, que lo que estamos diciendo es que la obra redentora la hace Jesús. Jesús nos salva de la muerte sin sentido, de la nada, si se quiere, y nos redime para que entremos en la vida eterna. Ahora, el que hace esa obra es Dios, la hace en Jesús y punto, ¿no? Ahora, si para creer que Jesús tuvo que hacer, hizo esa obra, necesitó sí o sí de otra persona, aunque sea María, bueno, eso sería un error, ¿no? O sea, el tema no es el término en sí, sino que a qué nos referimos cuando decimos ese término. Entonces el texto dice, no es conveniente usarlo, no es que está mal o está prohibido, como salieron a decir, y le están rebajando el poder a la Virgen, para nada, para nada. Es simplemente decir, che, ojo que hay determinados términos que pueden querer decir una cosa u otra, ¿no? O se escucharon expresiones como, o bueno, esto, madre de todas las gracias, ¿no? Mediadora de Sí. todas las gracias. Está, desde un punto de vista, si se quiere, lindo y romántico, está muy bien. Pero cuando uno después pasa al objetivo de lo que esos términos quieren decir, se prestan a la confusión. Porque entonces se puede pensar que solo María es la única que puede mediar en la gracia. Y eso sería ponerla en un lugar casi como de jueza, ¿no? No, pero lo hace con ternura, sí, pero se está ubicando en un lugar y no es que se está ubicando, la estamos ubicando nosotros con las cosas que decimos. Entonces, más que nada es un llamado de atención. Y creo que algo que hace el documento muy bueno, para que no le tiren todas las tintas contra Víctor Manuel Fernández o Sí. contra León ahora, es recordar que la negativa ya la había presentado Ratzinger cuando era cardenal de Juan Pablo II en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Eso es como decir, esto en realidad ya viene hace largo rato, ya tendría que estar resuelta esta discusión, pero como seguimos discutiendo, bueno, vamos a terminar de poner el cascabel al gato y terminamos de resolverlo. Pero es verdad que es un tema que viene de larga data y que puede prestarse a la confusión. Bien, igual que aplica el otro término que por ahí no sería del todo correcto, tampoco es una herejía, o sea, no reviste una cierta gravedad, digamos, me parece, o sí. No es que es una herejía, hay que tener cuidado con los términos que Claro, claro, por eso utilizamos. te pregunto, sí, sí, sí. Bien, Yo puedo decir, no sé, tal persona me parece linda y a otro lo ve y dice, a mí me parece re fea. Bueno, pero es que son términos subjetivos. Uno le carga de valor subjetivo a los términos que utiliza, ¿no? Porque puede ser linda en qué forma, fea en qué manera. O sea, no, me parece que es una fea persona porque es un, no sé, no importa. Quiero decir, uno carga de adjetivos y los adjetivos pueden ser muy subjetivos. Entonces, ¿a qué no, ahora cuando queremos objetivar la cuestión, decir, bueno, pero concretamente, objetivamente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos determinada cuestión? Bueno, no sé, hay que poner parámetros, hay que empezar a ver subjetividades, hay que limar asperezas. Bueno, ahí empiezan los conflictos. Bueno, entonces vamos a poner las tintas donde corresponde y digamos que sí, que no. ¿Qué se puede decir que no? ¿Qué conviene y qué no conviene? De hecho, el texto usa esos términos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué conviene? ¿Qué se presta más confusión y qué menos? ¿No? Habla en esos términos. Dice, bueno, esto se presta más confusión. No dice que no se puede usar. Solamente dice, ojo, cuando decimos determinada cuestión. Pero ya salieron los extremistas diciendo, no se puede rezar el rosario. Nadie dijo, nadie dijo claro, nada de sí, eso. sí, sí, sí. Nadie dijo nada de eso. Pero Juan Pablo II dijo María Corredentora. Sí, pero no dijo a qué se refería, como lo decía. Entonces, como decir, bueno, ahora que sí, ahora que podemos poner los puntos sobre las IE, digamos, a ver, en qué sentido se puede decir? ¿En qué sentido no? ¿A qué nos referimos? Bueno, es eso más un llamado de atención, ¿no? Bien. Yo no sabía que era algo previo que en realidad ya estaba establecido y en un tema como que se reflotó ahora.
A veces uno, cuando es así, uno se puede preguntar por qué volvió a salir este tema ahora. Y yo creo que los católicos en un gran número son sumamente devotos de la Virgen, digamos. Muchos tienen predilección por una vocación en especial, algo que desde la razón podría parecer extraño, ya que la Virgen María es la misma. Y a su vez en Argentina la peregrinación en Luján mueve mucha más gente que, por ejemplo, la Marcha Corpus Christi. Parecería que a veces se pone a María en el mismo lugar que a Jesús. Y yo creo que tal vez por ese lado puede venir un poco la discusión. ¿Crees que esto puede ser tomado como un blanco fácil? Por ejemplo, para los evangélicos que no tienen esa devoción por la Madre de Dios, yo por ahí mirando un poquito más allá de la situación. Bueno, sí, porque de hecho surgió toda esta cuestión, ¿no? O sea, en el fondo estamos discutiendo cosas que parece que terminan siendo muy ombliguistas, ¿no? Terminamos mirándonos el ombligo entre nosotros y peleándonos y discutiendo por cuestiones muy internas, muy adintra de la Iglesia Católica, si se quiere, que nos impiden el diálogo ecuménico, porque estos temas echan más leña al fuego, digamos, en el diálogo ecuménico, por ejemplo, ¿no? Queremos hablar con hermanos protestantes que no tienen estas visiones para nada sobre respecto a la Virgen y nosotros estamos discutiendo bizantinamente estas cuestiones. Entonces tenemos como que también empezar a tomar conciencia de hasta qué punto nos ponemos estas discusiones sobre la mesa, ¿no? Eh, Creo que pareciera como que a veces nos vamos un poco de mambo con este tipo de debates. Y esto es un ejemplo, creo que por eso también se le quiso como poner el cascabel al gato, decir, bueno, basta, como si hace 30 años venimos discutiendo esto, bueno, basta. De hecho, el documento al principio, que yo creo que por eso también los sectores más conservadores se la agarraron tanto, en la carta de presentación, Tucho Fernández dice que, que esto es una discusión que viene desde hace 30 años y que dice, y sobre todo, esto se reflota fuerte en algunos sectores más de tipo conservadores, sobre todo en redes sociales. Entonces le pega directamente a los que son los más conserva, que se la pasan rosqueando en redes sociales este tipo de cuestiones. Yo creo que algo de eso hay, ¿no? Eh, y que por eso es que se han enojado tanto. Pero bueno, también es esto, como decía, hay que cortar un poco, mirarnos un poco más allá del ombligo, un poco más allá de siempre el ranchito dentro de la iglesia y mirar otras realidades. Hola Agus, Ana te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Muy bien. Pensaba en este mirar, cómo siempre se mira mucho lo que un papa dice o no, en el caso de esto que vos mencionabas también con respecto a Juan Pablo II, hablando de la Virgen como corredentora, y pensaba en el Papa León, ¿no? Porque al principio quizás uno veía que él hacía muchas referencias a Francisco todavía, quizás en un primer momento estaba toda la ilusión también por el cambio de papa, y a medida que va avanzando el tiempo, ya va adquiriendo como rasgos más específicos de su estilo de papado también, ¿no? Más allá de todo lo vivido anteriormente en el papado de Francisco. Quizás desde tu perspectiva, con tu conocimiento, y sin adentrarnos quizás mucho en detalle, pero ¿en qué cosas vos vas viendo quizás que el Papa León va adquiriendo quizás más rasgos específicos o una línea más particular en cuanto a su forma de papado? Bueno, creo que tiene un estilo diferente, que mantiene los temas, o sea, las temáticas que hasta ahora viene abordando León, también las hubiera abordado ciertamente Francisco, como el tema de la paz, por el contexto internacional, que es un tema que siempre estuvo en la agenda de Francisco, el tema de las guerras, también el tema de la inteligencia artificial, se la pasa citando cosas que Francisco ya mencionó, ya dijo, y avanza, digamos, o sea, el tema de los pobres, ¿no? La carta de Ilexité es claramente, ¿no? Una herencia de Francisco y una preocupación real de León. eh, por la opción preferencial por los pobres, que él lo tiene muy presente por su contacto de tantos años en América Latina. Entonces, las temáticas están. Yo creo que más hay una diferencia de estilo. eh, Viene de otra formación, viene de otro país como es Estados Unidos, viene de un paso muy importante en Perú, o sea, el acento latinoamericano lo tiene, pero si se quiere es más moderado en las cosas que dice, ¿no? Eh, pero se le escapa, yo digo, se le escapa la latinoamericaneada, se le escapa, ¿no? Porque a veces le hacen preguntas al pasar y él no tiene problema en contestar, inclusive sabiendo que lo que está diciendo va a generar repercusión, que bien lo hacía Francisco y uno podría decir, no, León es más moderado, sí y no, porque se le va, de hecho ha tenido unas declaraciones que han generado un poco de resquemor en algunos sectores porque contestó algo así medio al pasar, bien como hacía Francisco, ¿no? Y siendo consciente, porque es un tipo que sabe muy bien lo que hace, ¿no?
nosotros diríamos en Argentina, se va menos de boca, ¿no? Claro. Como que es un poco más medido, pero se va, pero se le escapa. Y creo que está bueno también que sea de alguna forma una herencia. De vuelta, la agenda está, la tiene también la misma agenda que Francisco. Se reunió con los movimientos populares. Entonces, la agenda de Francisco está ciertamente presente, pero con un estilo, ya digo, un poco más... las vergogliadas a las que estábamos acostumbrados, esas no están. No hay que salir a explicar nada. Claro. No, en general es un tipo que lo que dice, lo dice perfecto, no necesita mayores explicaciones como por ahí nos pasaba con Francisco, que enseguida salía el secretario de Estado a decir, bueno, lo que quiso decir el Santo Padre, y explicaba algo. Agus, pasando de tema, mañana se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa León XIV mañana va a celebrar la misa desde esa Basílica de Roma, que según estuve leyendo fue la primera iglesia en la que los cristianos pudieron celebrar sus liturgias libre y públicamente, el 9 de noviembre del año 324. 18 siglos después, 1701 años después, todavía hay cristianos que no pueden practicar libremente su fe. Vos tuviste la posibilidad de visitar la Basílica de San Juan de Letrán, ¿no? ¿Qué significado tiene para vos, si así fue? Sí, es la Catedral de Roma, propiamente dicho. Uno piensa que por ahí la Catedral Claro. de Roma es el Vaticano. Y no, técnicamente la iglesia, o sea, la iglesia catedral es donde reside el obispo, ¿no? Y uno dice, pero el obispo de Roma reside en el Vaticano, porque el Papa es el obispo de Roma, está en el Vaticano. Sí, bueno, ahí reside, pero técnicamente la cátedra, es decir, la silla, digamos, que le corresponde al obispo es la catedral, ¿no? De ahí viene el nombre catedral. Y la catedral de Roma, sí, es San Juan de Letrán. eh, que es una parroquia que dista unos 6 kilómetros más o menos, se llega en subte ahí desde el Vaticano, se llega cómodamente en subte ahí a San Juan de Letrán, que es territorio de hecho del Vaticano, perdón, de la Santa Sede, pero fuera del Vaticano. Es una joya, es una obra maravillosa. Está sobre otra iglesia que estaba antes, que era mucho más pequeña, bueno, muy diferente. Bueno, que justamente él tiene la particularidad de haber sido la primera iglesia edificada por el emperador Constantino, enviada en realidad a edificar cuando el cristianismo deja de ser perseguido en el año 324. El cristianismo deja de ser perseguido, ahí tenemos, ¿no?, los 3 siglos de los mártires, porque el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano, una religión prohibida, a diferencia del judaísmo, por ejemplo. El cristianismo no podía celebrar públicamente la fe, por eso era la época de las catacumbas, del encierro, ¿no?, del secreto y de los mártires. Y en el año 324, con el edicto de Milán, Constantino permite el culto cristiano y, bueno, manda edificar esta iglesia en honor a San Juan. Por eso es San Juan de Letrán, en lo que eran los terrenos de Letrán, digamos, no importa, de los que donan los terrenos, ¿no? Del cómo se llamaba el lugar. Y de hecho es como la iglesia, el mismo afuera lo dice, ¿no? Es la iglesia madre de todas las iglesias del mundo. Uno pensaría que por ahí es el Vaticano, pero propiamente dicho, la iglesia madre de todas las iglesias del mundo es la Catedral de Roma, porque los católicos romanos vemos en el obispo de Roma nuestro garante de la unidad. Y eso propiamente se da no en el Vaticano como creemos, sino en la Basílica de San Juan de Letrán. Por eso es que se hace esta importante celebración el 9 de noviembre. Mira vos, no sabía bien toda esta historia. Por lo tanto, si uno hace un recorrido por Roma, esa basílica tiene que estar seguro como lugar de visita. No dejen de visitarlo, es hermoso, el subte te deja a 20 metros. No Buenísimo. dejen de visitarlo. Y enfrente está la escalera santa, Ah, que es la claro, claro, claro. escalera que en teoría, bueno, no importa, es para otra historia, pero es la escalera santa que dejó la madre de Constantino para, eh, para subir hacia los restos de la cruz, etcétera. Pero es una escalera que sube la gente de rodillas, Sí, solamente puede subir de rodillas. Y está ahí enfrente, así que haces como todo el tour junto, está cruzando la calle, claro. cruzás los autos, cruzás la calle y ahí está la escalera santa, aunque sea para visitar turísticamente, es un hermoso lugar. Sí, sí. Por último, Agus, y ahí te dejamos. Contanos sobre el Encuentro Nacional de Evangelizadores Digitales que será en Buenos Aires del 21 al 23 de noviembre. Sí, nos estamos reuniendo ya, Dios mediante, 15 días, esta vez de vuelta en el seminario de Voto, como fue el primer encuentro. Eh, Estamos con mucha expectativa, a diferencia de los encuentros anteriores. Esta vez la idea es que todos los que
creen que tienen un espacio de misión digital o creen que pueden tenerlo y quieren tenerlo, están empezando o manejan cuentas de parroquia. Bueno, todos los que de alguna manera quieren o están vinculados a la misión digital, la idea es que nos lo cuenten, que nos lo digan, que se inscriban, porque vamos a tener varios estilos de talleres distintos, ¿no? Es decir, vamos a tener talleres para quienes ya tienen espacios de misión digital, talleres para quienes quieren empezar, espacio de misión digital, talleres para quienes tienen comunicación, como decía recién, parroquial, y quieren darle una vuelta de tuerca para que se convierta no solo en mostrar las actividades de la parroquia, sino que además sea un espacio de misión digital. Así que va a haber espacio para encontrarse con la gente, vamos a tener una misa comunitaria abierta a todos, es decir, vamos a tener varias opciones de participación presencial y virtual, porque esta vez también se va a abrir la posibilidad de transmitir online varias de las actividades, como fue un poco el jubileo de los misioneros digitales en Roma, transmitir online para que la gente que no pueda acercarse a Buenos Aires pueda participar también de varias de las actividades. Así que a todos los que sientan la inquietud, que se inscriban, que se postulen, que los contactamos y arreglamos a ver cómo poder ayudar, inclusive ayudarlos para que vengan a Buenos Aires y demás. Excelente. Cualquier duda, @Hablemos de Ontología en Instagram, hablemosdeontología.ar en Facebook, ahí te encuentran. Exacto, ahí estamos. Gracias, Agus, por haber hablado una vez más con nosotros para Yo Quiero Verte y buen fin de semana. Gracias para ustedes también, buen fin de...